Ok, compañeros, buenas tardes a todos. Bienvenidos. El grupo de apoyo les da la bienvenida una vez más a este tipo de eventos que hacemos nosotros, precisamente para que nosotros tengamos herramientas para nuestro quehacer profesional. Bienvenidos. Y bueno, pues es un tema muy controversial, muy actual, y bueno, creemos que este tema es importante que los profesionales de la salud pues tengamos conocimiento, ¿no? Y es muy importante abrir un foro de debate, por lo cual nosotros nos demos cuenta y bueno, podamos enriquecer esta visión que tenemos sobre este tema, ¿no? Nuestro tema es psicología versus brujería. Vamos a ver, vamos a llegar a unas conclusiones al final, si están peleadas, no están peleadas, tienen un fundamento científico, no tienen un fundamento científico, para qué sirve, para qué nos sirve, realmente lo podemos tomar como una cuestión solamente de creencia subjetiva o algo tangible, ¿no? Bueno, eso alrededor del debate, pues vamos a ir como escrutinando entre estas cuestiones, ¿vale? Colega Dani, ¿quieres comentar algo, por favor? Muchas gracias. Pues como bien dice este colega Julio, muy buenas tardes a todos. Como mencionaba, necesitamos y le solicitamos de su participación para que pueda ser posible este debate. El propósito de esto es poder ampliar nuestros conocimientos y poder tener esa interacción entre todos nosotros y pueda ser de provecho para todos. Me gustaría que pudiéramos contribuir. Todos tenemos una experiencia, ya sea personal, laboral, o algo que pueda aportar y nos pueda ayudar en este debate. Bienvenidos sean todos. Gracias, Sí, colega. gracias. Así es, compañeros, así que como vamos a comenzar este debate, ¿no? Creo que la pregunta importante, una de las preguntas importantes, por supuesto, es nosotros cómo percibimos esta dualidad, si se puede llamar, ¿no? O esta, dicotomía, o esta parte donde podemos decir, ¿realmente está peleada la psicología y la brujería? ¿Realmente podemos rechazar una y admitir la otra? ¿Qué es lo que sucede ahí, no? Y la pregunta es, compañeros, desde tu percepción, como lo dice la coleguita Dani, desde tu percepción individual y tu percepción profesional, ¿qué piensas de estos dos conceptos en general? ¿Alguien quiere participar en esta cuestión? Que nos pueda compartir su experiencia dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la brujería. Nos gustaría que abriéramos ahora sí el debate con nuestras opiniones generales, con los que gusten participar, por favor. A ver, ¿Alguien? yo. Adelante, Amalia, adelante. Mira, yo soy cristiana. Ujú. Y bueno, dentro de lo que yo he aprendido en la Biblia, dice que hay una parte que en Deuteronomio 18, 9, 12, dice que no aprenderemos a hacer las cosas abominables de las naciones. Y te habla ahí, por ejemplo, de pasar su hijo a su hija por el fuego, que es cuando les hacen las limpias y todo ese rollo, ¿no? Ni Ujú. quien practique adivinación, ni quien practique hechicería, o sea, agonero, o sea, que adivine, o hechicero, o encantador, o medio. Eso lo dice la palabra, la Biblia, la creencia que yo tengo. Yo como psicóloga, desde luego que cuando tengo la intervención en terapia, pues yo no le digo eso a mi paciente, porque yo Ujú. tengo que respetar sus creencias, ¿no? Y yo he tenido la experiencia de pacientes que han recurrido a la hechicería para retener, por ejemplo, a su pareja. Así es. Ajá, y bueno, ¿y qué ha pasado al final de todo esto? Lo único que yo trabajo es la parte de la confrontación, Ok. porque al final queda como la parte de intentos fallidos, ¿no? Tuve el caso de una paciente que era tanto el retener a su pareja que recurre a la hechicería, a la brujería, y resulta que en lugar de que regresara su pareja, ella se enroló con la persona que lo practicaba y Ok. tuvo hasta un hijo. Entonces, resulta que es tanto la necesidad de esa persona de poder,
de retener, que se recurre a eso. Eso es en el aspecto psicológico de cómo trabajar con ello, que vendría siendo la parte cognitiva. Ujú. Como persona, como mujer, yo sí llego a creer que hay lo bueno y lo malo. Sin embargo, lo voy a repetir, ya estando en campo, en acción, eso, yo tengo que respetar las creencias de esas personas. Es mi experiencia, lo que yo he vivido. Claro, Amalia. Aquí sí voy a puntualizar algo, ¿no, compañeros? Creo que la aportación de Amalia es muy respetuosa y bueno, vamos a ser conscientes de que hay una diversidad de creencias en este foro, ¿no? Entonces, sí les pido esta parte de respeto a las creencias. Digo, el hecho de que nosotros externemos nuestro punto de vista no quiere decir que estemos atacando, que estemos diciendo, ¿no? Vamos a tener esta diversidad de percepción y muchas gracias por tu aportación, Amalia. Creo que es muy importante esta parte donde tú comentas el tener esta neutralidad al momento de estar con un paciente, ¿no? Creo que es un trabajo profesional muy independiente de tu creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento estamos, digamos, abordando a un paciente con diferentes creencias tal vez que nosotros, ¿no? Entonces no podemos hacer como esta alienación que se le llamaba antes y tratarlo de convencer de que exista o no exista algún ente o alguna situación que la pueda ayudar, ¿no? No, somos en ese momento una herramienta, digamos, un vehículo por el cual la persona viene a solicitar, pues sí, un bienestar, ¿no? Más bien viene a solicitar habilidades, herramientas para tener un bienestar, ¿no? Muchas gracias, Amalia. Por aquí comenta Mari Segura, dice que en lo personal no le ha tocado atender a pacientes así, pero pues, hay pacientes que sí llegan a sentirse como embrujados, ¿no? Es muy importante esta parte porque sí se da esta situación donde el paciente realmente se siente así, ¿no? Emanuel, adelante. Sí, disculpe. Estaba leyendo el mensaje de Romy Hernández, Ah, ok. que se trata de la psicología transpersonal, Mm, que sería una derivación de la psicología, ¿no? Respecto a, a los que son estos fenómenos preternatural o ujú, sobrenatural, ya que hablamos de la brujería, una cuestión no científica. Pues esa es mi primera opinión. Y segundo, que es totalmente negativo, de principio a fin, la práctica de la brujería para la salud mental. No solamente digo por los principios cristianos y valores morales que he recibido, sino también en entrevistas y en reuniones, encuentros con personas que han tenido experiencia mm, y han estado, digamos, practicando la brujería o terceras personas practicando sobre ellas la brujería, que las consecuencias han sido nefastas en el sentido de llevarles a crisis y problemas psicológicos, claro. inclusive algunos con consecuencias de enfermedades mentales. Algunas suelen llegar a ser circunstanciales y otras han afectado toda la vida. Entonces, es una cuestión bien delicada, Ujú, ¿no? Que forma parte de nuestra cultura en Sudamérica, como también en Centroamérica y México, y por supuesto también en Estados Unidos, y creo que en todo el mundo, ¿no? Entonces, es una cultura ya milenaria ujú, y que confronta con una cultura donde uno busca buenos cristianos y honrados ciudadanos y para nada es positivo. En mi país, del año 2006, en Paraguay, hemos realizado
unas charlas, talleres y retiros desde una fundación de la Universidad Católica que se llama Instituto Tomás Moro, justamente para abordar estos temas, porque también es una falta de conocimiento cultural, ¿no? Que se transmite de generación en generación Claro. respecto a las influencias negativas, ¿no? Y muchos llegan a la depresión, al suicidio, a, a discusiones, peleas, discordias dentro del hogar, dentro de la familia. Y por todo esto es importante, por ejemplo, conocer que el espíritu de muerte, sana muerte, forma parte de la santería, de la brujería, y que no forma parte, por ejemplo, de la religión católica, que el espiritismo, el ubandismo, kiobanda, vudú, no forma parte de la tradición, tradición de fe de la iglesia cristiana, católica o evangélica, ¿no? Sino que forma parte de las culturas de nuestros ancestros y también de culturas que vienen, por ejemplo, de África y de, por ejemplo, de España, de los gitanos, Ujú. ¿no? Entonces, son tradiciones o culturas, en ese aspecto, es una transmisión negativa, ¿no? Desde mi punto de vista y por lo que pude observar desde cerca con gente que ha estado en esa experiencia. Por mi parte, yo nunca me he metido en ese tipo de prácticas, por gracia de Dios y por la educación que he recibido. Sin embargo, a nuestro alrededor hay muchas personas que están en conflictos por estas situaciones y psicológicamente necesitan ser tratados, ¿no? Y ayudarlos, ¿cierto? Con mucha profesionalidad, diplomacia, eh, y amor, paciencia. Así es, creo que lo que dices tiene mucha importancia. Emanuel, gracias por tu aportación. Algo importante que yo, bueno, me vino a la mente ahorita que me estabas diciendo, ¿no? Hay un caso que es muy sonado de esquizofrenia, del caso de Emily Rose. Es una niña que precisamente presentaba esquizofrenia, pero los papás eran creyentes y los papás veían que la niña estaba como poseída por algún ente, ¿no? ¿Y qué hicieron? La encerraron, la aislaron de la sociedad. Para no ser tan largo, el chiste es de que la niña muere de inanición y se dan cuenta que en realidad tenía una esquizofrenia, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos, bueno, echar mano de estas creencias? Porque como bien dice Manuel, pues es una cuestión cultural, ¿no? O sea, nosotros no podemos desprender de la cultura al paciente, ¿no? O sea, desde su cultura deberíamos de abordar esa parte, ¿no? Ojo, aquí nosotros como personas profesionales necesitamos tener una neutralidad en esa parte. Si una persona llega, como decía Mari, que está convencido que está poseído por o está embrujado, hay que nosotros analizar el caso, hacer un análisis funcional qué está pasando, comprender las creencias de la familia, cómo se va desarrollando esta parte de la educación y los posibles detonadores que están haciendo que la persona crea esta parte, ¿no? No estoy diciendo que el profesional deba o no creer, eso es independiente porque estamos metiendo una cuestión personal. No, hay que ser profesionales en esta parte. A lo que sí hago un poquito con marcador, a lo que dice Manuel, ¿no? Cómo este ejercicio de creencias puede impactar de una manera cognitiva e incluso a desarrollar una patología, ¿no? Y por eso es de que invoqué un poquito este caso de Emily Rose, porque me vino a la mente, ¿no? Donde una persona tenía una condición patológica y los papás, como lo veían como una cuestión demoníaca, pues no le daban la atención que debía, ¿no? Precisamente
la llevaban a limpias, exorcismos, a curaciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la niña pierde la vida de una manera negligente, ¿no? Por parte de los padres. Muchas gracias, Manuel. Por aquí tenía Javier levantada la mano. Javier, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hablo desde Pachuca, Hidalgo, México. Un gusto a Ok. todos. Bueno, complementando un poco lo que decía el profesor Julio César, en esta parte de la neutralidad, sí es bastante importante considerar qué tan funcional o disfuncional es para la persona este tipo de creencias. Y por defendiendo un poquito esta parte, o metiéndome de este lado de la brujería, del esoterismo, de la Wicca, sí es importante no dejarnos llevar por nuestras creencias. Entiendo que Amalia y Manuel sí están más enfocados en esta parte del catolicismo, del cristianismo. Sin embargo, como dato histórico, podríamos considerar que muchos ritos católicos pues vienen derivados de ritos paganos que la iglesia transformó en, en conveniencia para ellos. Tan solo la celebración de la Navidad, los romanos la tenían como el Sol Invictus, entonces se celebraba el dios Sol. Sí es importante, yo creo que si bien no por, no por creencia propia, por gusto propio, pero sí por profesionalismo, conocer por lo menos por encimita todas estas partes de esoterismo, brujería, para ver qué tan funcional está haciendo al paciente el creer o tener estas creencias y hacia dónde lo están llevando. En este caso yo sí podría decir que eh, por personas que he conocido sí tienen una visión bastante diferente del mundo, que creen en esta parte del esoterismo, la brujería, pero que al mismo tiempo no llegan a ese punto de ser disfuncionales para la sociedad. Al contrario, complementan esta parte de sus creencias porque ellos tienen muy presente que si no tienes una buena salud mental, no puedes tener una buena conexión espiritual con, llámese, el Dios que creas, el Ewa, etcétera, Belcebú, como quieran llamarle. Entonces, pues hasta cierto punto sí procuran esta parte de la salud mental y de cierta forma yo diría que les funciona como placebo el tener esta otra mitad de decir, ay, híjole, me siento mal, ok, voy con el terapeuta, pero al mismo tiempo me voy a hacer una limpia, ¿no? No vaya a estar de más que vaya a hacer algo así. Al final de cuentas, yo considero que nos debemos demostrar escépticos porque no tenemos a ciencia cierta o esa certeza de que exista o no exista esta otra parte. Si bien la podemos ver desde el punto de vista científico, médico, psicológico, no podemos descartar, o bueno, yo considero que no se puede descartar esta otra parte que no se conoce todavía. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo, compañeros? ¿Quiere retroalimentar a Javier alguien? Sí, Adelante. yo quería aportar lo siguiente. Dentro de la Iglesia Católica, para tratar estos temas, cuando una persona, un paciente, viene a pedir ayuda, o un miembro de la Iglesia, o alguien alejado de la Iglesia, pero que por estas razones que tienen problemas, ¿no? Conflictos de conductuales, ¿no? De conductas, o problemas en la familia o en la economía, y que ellos creen que están siendo víctimas de brujería. Primero se recurre para un exorcismo, ¿no? Primero se recurre al estudio científico del cuerpo, especialmente la parte neurológica de la persona. Luego, un diagnóstico psicológico, diagnóstico psiquiátrico, y por último, al descartar todas esas áreas científicas como que no tienen ningún diagnóstico médico, entonces se estudia y se diagnostica con herramientas espirituales, o discernimiento espiritual, como también se lo llama, ¿no? Porque, como tú mencionaste el caso de Emily Rose, en realidad, según lo que ha comentado también la familia,
es que ella pidió dejar los medicamentos psiquiátricos Claro. y entregarse como un sacrificio para que la humanidad supiera de la existencia de los demonios, que es real. Ujú. Sin embargo, es muy imprudente obedecer a una persona con ese tipo de síntomas que pueden ser problemas psicológicos, psiquiátricos o espirituales. Por eso es demasiado importante el diagnóstico que dé la psicología, la psiquiatría y también la medicina cuando se detecta este tipo de cosas, ¿no? Y también están algunas veces entremezcladas, que algunas veces hay cuestiones neurológicas, también hay cuestiones psíquicas o psicológicas y también cuestiones espirituales, ¿no? Eh, Claro. nosotros lo llamamos a eso influencias o contaminaciones, ¿verdad? Cuando una persona tiene diversas mezclas, ¿no? Entonces eso es aún más grave y es un estado más complicado del paciente, que requiere varios tipos de atención, no solamente la psicológica o psiquiátrica, sino también espiritual. Ok, muy bien. Sí, creo que queda muy claro esta parte donde hay que hacer bueno, voy a hablar términos clínicos, hacer un diagnóstico diferencial entre la cuestión biológica que realmente está padeciendo el paciente o la persona y cuando es una situación subjetiva, ¿no? Hay dos vertientes importantes dentro de esta rama de la psicología y lo que es la psicopatología, ¿no? Que es el modelo biógeno y el modelo psicógeno, que es algo similar, bueno, no es algo similar, es lo que está explicando Emanuel, esta parte donde yo tengo una certeza que mi paciente no tiene ninguna anomalía a nivel físico, estructural y funcional, sin embargo está presentando un comportamiento extraño de acuerdo al contexto, porque acuérdense, siempre hablamos de acuerdo al contexto, ¿vale? Para determinar si es anómalo o no, según la estadística. Y bueno, a partir de ahí, nosotros podemos derivar si realmente necesita un especialista enfocado a cierta área, no sé, llámese psiquiatría, neurología, psicología, etcétera, etcétera, o realmente es una persona que está teniendo una cuestión psicológica, ¿no? Que, bueno, ahí entran precisamente los conceptos de la somatología, ¿no? Esta cuestión psicosomática que está teniendo una reacción en el paciente sin tener una evidencia física o una evidencia biológica. Muy importante tu aportación, Manuel, muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar lo que expuso Emanuel? O dar su opinión sobre esta temática que, bueno, es psicología versus brujería. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre Adelante, 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 Hola a Jenny. ¿Qué todos. tal? ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo Hola, estás? buenos días a todos. Antes que nada, con mucho respeto, quisiera más que nada compartir un caso muy brevemente. Mi hermana estuvo algún tiempo en psicoterapia, ya que estaba presentando algunos síntomas como de delirio, alucinaciones. Ella estuvo aproximadamente un año sin poder dormir bien, alucinando con personas. Yo honestamente estaba muy preocupada, obviamente desde el lado psicológico que me compete, sugerí a mis papás llevarla con el médico, fue incluso a psicoterapia, la canalizaron con el psiquiatra, no hubo alguna evidencia científica como tal de qué es lo que le pudiera haber estado sucediendo. Yo sí tenía como el temor de que llegara un diagnóstico de esquizofrenia, sin embargo, no hubo como tal algo significativo que arrojara un diagnóstico de tal magnitud. Ya
de último momento mis papás estaban muy desesperados porque, bueno, le dieron el tratamiento que era para, no sé, regular su glucosa. Me parece que había un problema por ahí de ansiedad que estaba presente por su dieta. Lograron regularlo en la parte biológica, en la parte psicológica igual logró un avance en su tratamiento con psicoterapia. Sin embargo, ya seguía presentando estas visiones, ¿no? De personas, de fantasmas. Y ya como último recurso, mis papás aceptaron llevarla a un lugar con un brujo, por así decirlo. Este brujo le explicó a mi hermana que ella tenía un don psíquico de poder ver a personas de otra dimensión. Y bueno, a partir del tratamiento que le dio este brujo, fue que mi hermana comenzó a, bueno, lo pondré entre comillas, a poder controlar este don que supuestamente tiene. Y ya lleva afortunadamente un año con una vida más funcional, ya puede dormir, sí de pronto dice que ya llega a ver algunas cosas, pero que ya no le asustan tanto. Entonces, me gusta mucho este tema de debate, yo sé que hace falta mucha investigación, que quizá este tratamiento que le recomendó el brujo no es como el más profesional y el más sustentado en ciencia, sin embargo, pues a ella le funcionó. Y pues no sé, me gustaría saber su opinión. ¿Qué sucede cuando llega un paciente que ha intentado ya tratamientos basados en ciencia, ninguno le funciona y de pronto llega alguno basado en sus creencias y resulta, ¿no? Ok. Aquí hago el paréntesis. Mi familia no tiene como tal una religión marcada, sí nos bautizaron por la religión católica. Todavía nos manteníamos muy escépticos a esta parte de la brujería y los fantasmas, nos manteníamos muy escépticos, sin embargo ya al comprobar que el tratamiento de esta persona funcionó, pues continuamos con esto. Ok, Jenny, antes de que yo dé mi punto de vista, Emanuel, adelante. Bueno, dentro de la Iglesia Católica tenemos una pastoral que se llama Benditas Almas del Purgatorio, en donde están estas personas con carismas o este poder psíquico, como dice el brujo, ¿no? Son terminologías diferentes, ¿no? Porque nosotros no tratamos como fenómenos psicológicos o psiquiátricos, sino como un regalo de Dios o un don carismático. Por eso se llama carisma, un servicio a merced de la iglesia, y en este caso del purgatorio, que son personas que según la iglesia católica están en transición al cielo y que para llegar al cielo necesitan purificación. Entonces vienen a buscar rosario, buena energía, como se dice vulgarmente, y santas misas por estas benditas almas del purgatorio. Ahora, lo que ha hecho el brujo con la información que le ha dado es bajar el grado de ansiedad y de miedo que produce este tipo de encuentros con lo sobrenatural, digamos, o el mundo espiritual. Y lo que ha ayudado es que ella, como dijo bien, tratar de controlar y de estar tranquila, ¿no? Sin embargo, la tratativa es del fenómeno exterior. Si la persona ve y otros no ven, tiene un nombre dentro de la Iglesia Católica que se llama, en latín, eh, más adelante voy a recordar, eh, circundatio interno. ¿Qué significa eso? Circundatio interno es un fenómeno espiritual, preternatural, que viene del diablo, o sobrenatural, que viene de Dios, y en este caso es el alma bondadosa
no hace ningún daño, por lo tanto no es maligno, no forma parte de la brujería, sino forma parte de las almas benditas que son bondades, almas bondadosas, que se manifiestan. Entonces se trata de un circundatio interno, o sea, es la única persona en la casa que tiene ese carisma. Si hubiera 2 o 3 personas que tuvieran el mismo carisma o el poder psíquico, como lo llama el brujo, podría ser un circundatio externo. ¿Qué significa eso? Que 2 o 3 personas son testigos, no solo una persona. Ok, muy bien, muchas gracias, Manuel. Creo que queda muy claro tu postura. Bueno, contestando esta pregunta, Jenny, en la cuestión que dices, ¿qué pasa con estas personas que refieren a estas situaciones? Yo te puedo hablar desde el punto de vista científico. Bueno, acuérdense que hablé de 2 modelos importantes, ¿no? Uno, el biógeno y el otro psicógeno, ¿vale? Desde el modelo biógeno, bueno, hay una estructura que a lo mejor está funcionando bien. Sin embargo, en su mecanismo bueno, en estructura está bien, pero a lo mejor en el funcionamiento hay alguna anomalía. Dices que medicaron a tu hermana, que le dieron medicamento y no le hacía ninguno. ¿Cuánto tiempo estuvo medicada? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que dijera el psiquiatra, ¿sabes qué? No está funcionando esto. ¿Quién fue el que dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Te voy a exponer por qué. Ahora los medicamentos de índole para personas con un tipo de alucinación, un delirio, síntomas positivos, ¿no? Propios de la esquizofrenia, normalmente no hay un medicamento que puedas tú aseverar que le va a hacer bien, ¿no? Aquí la situación es de que los medicamentos siempre se tienen ahora sí que desafortunadamente es ensayo-error. O sea, te doy este tipo de medicamento, voy a ver si a los 2, 3 meses no te funciona, ¿sabes qué? Le subo la dosis, le bajo la dosis, porque también la dosis tiene mucho que ver, la dosis es terapéutica. Si yo te doy, por ejemplo, no sé, 2 miligramos de clonazepam, yo solamente voy a hacer un efecto sedativo, con el cual te voy a relajar y te voy a llevar a dormir nada más, ¿no? Pero si yo te doy una dosis más alta, 5 miligramos, 6 miligramos, estoy haciendo un efecto ansiolítico, ¿no? Y así es como los medicamentos se van, digamos, regulando según los psiquiatras, ¿no? Ojo, yo no soy psiquiatra, yo soy psicólogo clínico, sin embargo, debo de tener conocimiento de estos medicamentos por los efectos secundarios, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con tu hermana? ¿En qué momento alguien dijo, esto no está funcionando, vamos a tratar otra cosa? Algo importante que dijo Manuel, ¿qué fue lo que le dijo el chamán que a ella la pone más tranquila y baja su nivel de ansiedad? En esta parte donde comento los medicamentos, yo veo una situación biógena donde se está presentando una sintomatología según de acuerdo al DSM-5, donde yo lo podría tipificar como una psicosis breve dependiendo cuánto tiempo lleva. Si es de más de 6 meses, bueno, pues sí se podría catalogar ya como una psicosis declarada. Sin embargo, no tiene una evidencia biológica o estructural, ¿no? Como lo comentas tú, pero se presentan sintomatologías del criterio A, alucinaciones, delirios, en su caso, discurso disgregado. ¿Qué es lo que sucede cuando dan el medicamento? Bueno, tal vez no tuvo el medicamento adecuado, donde el medicamento incluso llega a tener un efecto contrario al que debería de hacer. Te pongo ejemplo, ¿no? Una fluoxetina se la das a una persona que tiene depresión, esta fluoxetina posiblemente puede hacer un efecto secundario ¿a qué? A que la persona se pueda deprimir más. Yo he tenido casos donde, bueno, he compartido casos con colegas donde la persona que está en tratamiento psiquiátrico y donde ha tomado fluoxetina o ha tomado un antidepresivo, que crece, deprime más, cae en un delirio, cae en una alucinación y comete un suicidio, ¿no? O sea, se suicida la persona. Y eso es derivado de un efecto secundario del medicamento. Ahora, ¿qué sucede con esta parte donde tiene juego la palabra? Donde Manuel dice, ¿qué dijo el chamán? Donde ella se convence y dice, ok, entonces yo tengo un don, entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y esto baja mi tensión y me empieza a ayudar a controlar esta parte, ¿no? Aquí es muy importante la parte, lo que les comentaba, la psicosomática, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando en mi entorno social este estado ansioso que está derivando en una sintomatología parecida a una psicosis, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Miedo.
Ajá, exacto, el miedo, sí. Uno de ellos es el miedo, por supuesto, ¿no? Que es muy particular en esta parte de, bueno, un ataque de pánico, falta de aire, ahí ya nos vamos un poquito al sistema nervioso central, que es el sistema, simpático y parasimpático, que se activa cada vez que yo estoy sintiéndome en una situación de peligro, ¿no? Precisamente tengo miedo, me pongo a respirar, hiperventilo, me dan taquicardias, yo siento mucha ansiedad, incluso veo gente, escucho cosas o me desmayo, ¿no? La situación, ahora, se empieza a generar a partir de algo. Acuérdense de las etiologías son muy importantes. ¿De dónde se está derivando esta sintomatología? Por eso, bueno, acá a los alumnos siempre les enseño esta parte de la nosología. Es importante hacer una diferencia en la sintomatología que está presentando el paciente. ¿Por qué? Necesito yo ver su etiología. No es lo mismo tener un dolor de cabeza derivado a una cruda, ¿no? Un alcohol, tomé mucho alcohol y me duele la cabeza, a tener un tumor en la cabeza y que me esté doliendo. No es lo mismo, la etiología es lo mismo, a lo mejor el mismo dolor es igual, de agudo, pero mi etiología es diferente. Lo mismo pasa con la sintomatología de las enfermedades mentales, o la ansiedad, o la histeria, o la neurosis, como le quieran llamar anteriormente, ¿no? Aquí lo importante es, ok, algo dijo el chamán que la tranquilizó, bajó la tensión y está funcionando. Sin embargo, ella sigue presentando algunos indicios de esta sintomatología. O sea, no hay una remisión de sintomatología. Aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder después? ¿Vale? Sí, Acuérdense. justo, Sí, justo dime. eso es lo que me preocupa. Yo sé que igual el discurso del chamán redujo esta parte de la incertidumbre, porque justo la incertidumbre de no saber qué es lo que tengo le produjo pues más ideas, ¿no? Por supuesto. Y el hecho de ya tener como una respuesta, aunque sea equivocada, fue pues esperanzador y ya ahora cada vez que llega a tener una visión, pues recuerda estas palabras y pues Ella lo como que la van canaliza. guiando, ¿no? Así es, fíjate, la importancia, ¿no? Vuelvo a recalcar esta parte con ustedes, compañeros y colegas, la importancia de nosotros emitir un diagnóstico al paciente. Si yo le digo al paciente, sabes que tú tienes una esquizofrenia, tal vez el impacto es fuerte y hago que la paciente tenga más alucinaciones, ay no, y no quererlo aceptar porque socialmente, pues es una enferma mental. Vamos al estigma, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo le digo, tú tienes un superdón donde tú puedes ver gente y ves energías y puedes emanar y ayudar a la gente? Ah, También adopto. el autoestima también es otro, otro Sí, punto, ¿no? Porque ella ya tenía la autoestima por el suelo y de pronto le dicen esto y como que sube así es. y... Ujú. Fíjate, aquí son varios factores los que tú estás comentando, ¿no? Una parte de la cuestión del miedo, del qué me está pasando, que eso es propio de la ansiedad, ¿no? Otra parte importante, el autoestima, ¿no? Que tiene que ver con un poquito esta parte de la depresión, ¿no? O sea, el autoconcepto, el amor propio, qué es lo que está pasando en mi vida, que yo me siento disminuido, que me siento que no valgo nada, etcétera, etcétera. O sea, todo esto genera precisamente un estrés. Y al momento de generar un estrés, no necesitas estar patológicamente una función anómala en tu cerebro, ¿no? A nivel neurona, a nivel estructura, no necesitas estar mal para que tú te sientas de esa manera, ¿no? Tal vez puede ser una cuestión psicógena que se puede arreglar ajustando todos los factores de riesgo que tienes alrededor, ¿no? Llámese núcleo familiar, núcleo de amigos, estilo de vida, comida, por ejemplo. Nadie cree que el azúcar es ahora sí que el peor adicción que pueda tener un ser humano, ¿no? El azúcar te provoca también depresión. Entonces, no tenemos esa cultura tampoco de la alimentación, ¿no? Bueno, voy a dar paso aquí a otros compañeros, Jenny, y Muchas gracias. al último vamos a cerrar con algo que precisamente engloba toda esta parte, ¿no? Nomás que ahorita estamos tratando de reglamentar. Claro. Le doy la palabra a Romy y después voy contigo, Manuel, otra vez, por favor. Romy, adelante. Sí, bueno, de hecho es algo muy similar lo que voy a contar porque es de una amiga igual, bueno, de una amiga que tiene una hermana igual chiquita eh, y dice que ella tenía pesadillas en la noche, que veía fantasmas y cosas y muertos y así, ¿no? Entonces ellos tienen en su familia como que la costumbre de ir a templos, ahí sí desconozco qué religión sea o algo, pero católica no es. Entonces, bueno, iban allá y dice que
la persona que los recibe, que le dijo que su hija está, bueno, más bien la señora le dijo que su hija soñaba feo y que tiene algo y que está loca, ¿no? Porque así le decían. Entonces, pues la tratan según de ayudar para que se cure y le empiezan a hacer como tipo rezos o no sé, le piden a la mamá que haga ciertas actividades con ella y el chiste es que la niña dejó de tener pesadillas, pero este señor que la vio le dijo que ella era una persona con un don, que su don era ver a la muerte y que lo valorara y justamente eso fue lo que fue como que lo que me sorprendió a mí más, ¿no? Porque en mi clase era algo que yo en verdad no podía como que aceptar tan fácil. Digo, pues no son como temas que tú dices, ay, no manches, pues es muy común, ¿no? Entonces con ella sucedió así, ¿no? De que le dijeron que tenía don y justamente pasó eso, que ella se lo creyó y lo adoptó como algo bueno. Y entonces fue como, ay, pues yo tengo un don, ¿no? O sea, qué padre. Y entonces actualmente ella dice, mi compañera, que pues va al templo seguido y muy agradecida y todo, porque según le quitó la locura que tenía, pero dejándole un don, ¿no? Que era como que el don de ver muertos y que no cualquiera podía hacer eso. Entonces, sí es muy interesante porque pues sí, la mente es muy poderosa, pero tan poderosa que ella siendo niña, pues se creó como que esa parte, ¿no? De imaginar que sí es muy, muy, o sea, que sí tiene un don y aparte de que no lo vean como algo necesario para ir a un psicólogo, ¿no? O sea, que fue como nada más lo que dijo el del templo y ya, y no fue necesario que la revisara alguien más, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Claro, lo importante ahí, Romy, es lo que decía precisamente Manuel, ¿no? O sea, ¿qué es la palabra que dijo esta persona que le dio un poco de tranquilidad al paciente, ¿no? Acuérdense, si hay algo que nosotros no estamos aceptando, y esto me remonta un poco a la filosofía estoica, ¿eh? O sea, lo que yo no puedo cambiar, tengo que aceptar, porque lo que no puedo cambiar me va a causar una angustia, un coraje, etcétera, etcétera, y toda la vida voy a vivir así. Pero en el momento que yo lo acepto, en ese momento me va a dar tranquilidad. Lo mismo pudo haber dado que el psiquiatra le diga, ¿sabes qué? Tú tienes cierta patología, por decirlo, y yo lo acepto, ¿no? Cuando te dicen a ti, ¿sabes qué? Tienes diabetes, tú te espantas, ¿no? Y dices, híjole, tengo diabetes, ¿no? Pero vas adaptándote precisamente a esta cuestión de asimilación, acomodación dentro de tu proceso cognitivo y empiezas a adaptarte a tu nueva realidad. Es lo que sucede en esta parte, ¿no? Nosotros, los seres humanos, en esta parte espiritual, por supuesto que si nos dicen que tenemos un superdón, nos van a hacer sentir mejor. Hasta incluso yo lo podría llamar como unas palabras gratificantes donde el cerebro segrega dopamina y me hace sentir mejor. Entonces, hay una situación también ahí que tiene que ver con la estimulación. Y ahí me remonto un poco a la cuestión de estímulo-respuesta, ¿no? Del condicionamiento operante. O sea, yo te doy una respuesta a la dolencia que tú estás teniendo y por supuesto que tú vas a tener una respuesta favorable. ¿Por qué? Porque mi estímulo que te estoy dando es bueno. Ah, ¿sabes qué? Tú tienes el poder de hablar con los muertos, comunicarte con ellos para ayudar a la gente. Oh, ya, o sea, ya no es una esquizofrenia, una enfermedad mental, no, ahora yo soy un poderoso donde yo puedo tener cierto privilegio, ¿no? Ante la sociedad, incluso hasta me puedo sentir especial, ¿no? Adelante, Manuel. De todo esto vienen otros temas. Primer tema, la psicología de la persona que tiene un recuerdo, una historia y una memoria inconsciente. Por ejemplo, escuchándola a Jennifer, psicologándola a Jennifer con mucho respeto, veo o he sentido o he detectado o diagnosticado, no todavía no soy todavía licenciado, pero por la experiencia psicológica que tengo, ella transmitió miedo, igual que su hermana, cierta ansiedad. Eso significa, mi conclusión personal, que la madre también es muy sensible. Entonces, al transmitir la madre a sus hijos esa sensibilidad en la memoria inconsciente en los primeros meses de gestación,
y también los primeros años de vida, si hubo convivencia con la madre, normalmente cuando la madre es muy sensible busca un hombre, un varón que le dé mucha seguridad emocional. Entonces, normalmente si la madre es muy sensible, eso le transmite a los hijos. Y de cierta manera puede haber aquí una herencia espiritual, genética, de liderazgo, de sensibilidad y de carismas. Sin embargo, la persona igual tiene que tratar todo miedo, ansiedad, para ver la causa y el origen. Cierto, si hay alguien que me está mirando que, que no es una persona física, sino que es no sé, una sombra o un fantasma, como dice, ¿no? Por Ujú. supuesto que me voy a inquietar. Ahora, llegar a tener insomnio o tener pánico o temor o miedo, yo creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Tener taquicardia, ¿no? O presión o depresión, son cuestiones totalmente diferentes. Uno puede tener un susto, pero no tener miedo todo el día, sudar frío. O sea, hay que ver un poco que la persona continúe su tratamiento psicológico para que el profesional vaya evaluando, porque con el tiempo la persona, normalmente que tiene liderazgo o tiene carismas, no trabaja solo, trabaja en comunidad de personas con el mismo talento, con el mismo don, digamos, ¿no? Acá la mayoría de los que estamos somos personas con la capacidad con la capacidad de conocimiento de psicología y cuestiones espirituales. Entonces va a ser un grupo enriquecedor entre personas del mismo talento, la misma capacidad, el mismo conocimiento, la misma profesión o tendencia, ¿no? Por eso es muy importante la formación. Estar formados en los términos, conceptos, terminologías, para que la persona no se confunda o se cierre en un orgullo herido o alienándose, ¿no? Y decir, no, yo soy este, una persona con carismas o dones, no necesito tratamiento psicológico. Eso es mentira, eso no es cierto. Yo les digo, porque tengo 41 años y de los 15 años me he encontrado con fenómenos de esta naturaleza. Yo mismo he tenido visiones y he tenido visiones de ángeles, almas y de Dios, de la Virgen. Y hasta hoy sigo mi proceso de maduración y crecimiento psicológico. ¿Por qué? Porque estudiar estos fenómenos o ser parte de la percepción de este tipo de fenómenos conlleva consigo una gran responsabilidad y que también puede introducirnos a crisis o conflictos psicológicos. Y pongo en ejemplo, Pedro. Pedro, el apóstol de Jesús, fue una persona muy miedosa, fue una persona muy cobarde. Le decía a Jesús, te vamos a defender con la espada si alguien quiere matarte. Pero en la hora de la verdad le negó 3 veces. La verdad tenía cobardía. Pero luego recibió una fortaleza espiritual que le llevó a predicar el Evangelio y por último murió mártir por Jesús. Pero luchó toda la vida contra la cobardía y contra el miedo, porque era un hombre miedoso, de por sí era su carácter así. Entonces, es demasiado importante nuestra nutrición y nuestra alimentación de diferentes fuentes. En este caso, por ejemplo, siempre uno tiene que estar cerca de un psicólogo, de una persona que trata
la conducta, la personalidad, que nos ayude en el carácter, en las reacciones, o que nos ayude a conocer más profundamente sobre estas cosas, y también en lo espiritual. También, por otro lado, llega etapas para el líder, si es más espiritual, que tiene que tomar decisiones, por ejemplo, para servir. Entonces eso se llama un llamado espiritual, para que empiece a ejercer esas capacidades espirituales que tiene. Muchas gracias. Ok, gracias, Emanuel. Adelante, coleguita Dani. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería tocar un poquito acerca de estos temas como los podemos encontrar. Por ejemplo, brujería no la conceptualiza o no las define la Real Academia de la Lengua Española como el conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas, ¿correcto? La psicología, igualmente, este diccionario, es la ciencia o estudio de la mente y la conducta en personas o animales. Por lo tanto, podemos ver un poquito esta tendencia hacia estas prácticas de la brujería, no propiamente dentro de algunos enfoques psicológicos, ¿no? Sino más bien vemos como, o así se conceptualizan a sí mismas, como movimiento de energías, ¿ok? Que vendría siendo no la misma conceptualización de elaborar o hacer ciertos ritos con estas prácticas de trabajar con esas energías. ¿Cómo podremos manejar esta parte de lo que comentaban ahorita las colegas en cuanto a por qué cuando el brujo les dice o esta persona que se sentían mejor, pues es porque están utilizando esta emoción que tienen contenida y toda la química que segrega el cuerpo se siente más tranquilo, se siente liberada al momento en el que le dicen, bueno, tranquila, no pasa nada, ¿no? Eres especial en este sentido. Entonces, me parece algo muy, muy importante que este tipo de prácticas también se afianzan de esta incertidumbre, por así decirlo, de no saber qué es lo que pasa después de la muerte, ¿no? Muchas veces acontece algo en la que nosotros estamos cercanos a la muerte y decimos, bueno, ¿y qué va a pasar después, no? Entonces empieza a mitificarse esta parte de que si todo es hacia una brujería o no. Yo creo que aquí estamos hablando de conceptos no necesariamente derivados de una práctica, como la que les comento de este concepto, ¿no? Sino que más bien es como conceptos que hemos ido uniendo hacia uno solo, ¿no? A mí me quedan algunas ideas, por ejemplo, en el chat leía también y decía, bueno, es parecido a esta película, ¿no? De Mujer sin filtro. No sé, para quienes la hayan visto, es algo muy parecido a lo que ustedes comentaban, colega, con Jenny, por ejemplo, y decía, bueno, es que la persona necesitaba verbalizar lo que traía interiormente, ¿no? Entonces, cuando no encuentras los espacios, cuando no hay personas de tu propia familia, cuando invalidan tus emociones, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a haber estos sesgos cognitivos, empiezan a haber estas aperturas hacia otro tipo de situaciones en las que las mismas personas empiezan a terminar creyendo que son otras situaciones, ¿no? Como bien lo decían, debemos de tener un respaldo científico y metodológico en cuanto a un análisis, ¿no? Cuando llega una persona con esta sintomatología, por así decirlo, ¿no? Decíamos, una cosa son los síntomas, otra cosa es realmente lo que la persona, signos y síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los signos, cuáles son los síntomas? Y entonces, poder discernir entre este tipo de situaciones y tratar con la mayor ética posible, puesto por la carrera que tenemos nosotros, de apoyar a la persona a no anclarse, a no necesitarnos, porque de momento estas personas pues se vuelven imprescindibles para la vida,
llega un momento en el que no pueden dar un paso si no consultan a estas personas, ¿no? Oye, es que voy a comprar una casa, por ejemplo, pero voy a ir a hablarle al chamán, voy a decirle a tal persona, para preguntarle cómo se encuentra el ambiente, si hicieron algo en esa casa o si me va a ir bien o no me va a ir bien. Entonces son situaciones que vuelven dependientes también a estas personas, ¿no? Esa es mi Ok, aportación. gracias, colega. Emanuel, creo que te ponen una pregunta aquí, Jenny, no sé si es dirigida a Emanuel, Jenny, que es que, bueno, mencionó una palabra en latín. Sí, Sí, esa. iba dirigida a Emanuel. Me mencionó ahí por ahí alguna palabra en latín que podría explicar este padecimiento desde su postura religiosa. Y bueno, no sé si podría compartírmela nuevamente, igual para poder indagar un poco más en el tema desde su posición. Sí, se llama circundatio interno. Cuando hay una Ok. circunda, ¿no? Un Circundación espíritu, interna. sí. ¿Cómo dice Julio César? Sí, circundatio interno, ¿no? Es que se lo repetí a Jenny para que Ok. lo... Ajá, ajá. Sí, gracias, Adelante, igual colega. para tenerlo en mis notas. Sí, muchas gracias, Sí. Emanuel. Si hubiera 2 o 3 personas con el mismo carisma, este, podría decirse que es circundatio externo, porque hay testigos. Pero cuando es solo una persona, el fenómeno es solo de la persona. Ujú. Ok, muchas gracias, Emanuel. Eh, eh, Opinando sobre lo que estaba mencionando la colega Dani, es importante visualizar esta parte, qué es lo que está haciendo un bienestar al paciente, ¿no? Tenemos aquí un libro de Jodorowsky, precisamente La psicomagia. ¿Qué es lo que sucede en la historia de este libro? Precisamente empieza a fusionar un tipo de terapia psicoanalítica con un tipo de prácticas chamánicas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esta persona, este personaje? Es decir, voy a hacer una terapia que pueda tener un abordaje, sí, desde el punto de vista psicológico, pero también desde del punto de vista espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? No quiere decir que meramente sea una cuestión de brujería, no. Estamos hablando de actividades o rituales que hacen que nosotros nos sintamos mejor. Pongo un ejemplo, yo a mis pacientes normalmente siempre hago ajustes en su vida cotidiana, ¿no? Les pregunto cuántas horas has dormido, qué haces antes de dormir, cuál es tu hábito de comida, cuál es tu hábito de sueño, y empiezo a hacer ajustes en esa parte, ¿no? Hay personas que no tienen un ritual para dormir, bueno, un ritual, digamos, planeado en el aspecto para que se relaje. Normalmente las personas, bueno, la mayoría de las personas que me han tocado en el consultorio, llegan a la cama a pensar todos sus problemas que tuvieron todo el día y a pensar los problemas que van a tener al otro día, ¿no? Entonces se duermen con una activación del cerebro, de estar piense, y piense, y piense, y no logran a tener un sueño reparador. Se levantan cansados, se levantan sin haber tenido este descanso pleno. Y bueno, esto, por supuesto, que viene afectando el sistema nervioso central. Siempre me remito a esta cuestión biológica, porque todo lo que nosotros hagamos en cuestión de comportamiento, acción, siempre va a repercutir en una cuestión también biológica, ¿vale? Ahora, regresando un poquito a Jodorowsky, donde él invita, ¿no? Invita a las personas a tener ciertas actividades para que ellos se puedan sentir bien y tener esta conexión espiritual, que es muy importante. Una de las actividades, por ejemplo, sería, si hay una persona que yo odio tanto, ¿no? A lo mejor yo puedo dibujarla, a lo mejor tengo su fotografía y esta fotografía pues la corto en cachitos y la pongo yo en un lugar donde pues a lo mejor me siento yo bien, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda canalizar esta parte. Esto tiene que ver con lo que dice la colega Dani, donde nosotros tenemos que buscar una forma de canalizar esta fuerza o este impulso que nos está llegando y que nos está haciendo hacer sentir mal. Aquí la importancia, compañeros, vuelvo a repetir, modelo biógeno, modelo psicógeno, en mi punto de vista muy particular, yo lo estoy viendo de esta manera y me atrevo a separarlos en algún momento, pero van a tener una convergencia en otro momento. ¿Qué es lo que sucede en esta parte?
Cuando nosotros tenemos un estilo de vida con ciertos hábitos, ciertos sistemas de creencias, como lo estaba mencionando Emanuel, donde la mamá a lo mejor es un poco, tiene una personalidad, vamos a suponer, depresiva. Por supuesto que la educación, ahí me remito también un poco a lo que es los modelos de aprendizaje, la educación que van teniendo por medio de un modelamiento, los hijos se va internalizando en ellos, van acostumbrándose en ellos, ¿no? ¿Qué dicen? Ah, ¿sabes qué? Yo soy depresivo, estoy triste, todo eso, porque mi familia es depresiva. Mi mamá era depresiva, mi abuelo es depresiva, y bueno, encontramos un justificante para nuestro sentir. En el momento que nosotros canalizamos este justificante y le damos salida, ahí sí voy y me remito otra vez a Jodorowsky, que no solamente con la palabra, como lo era el psicoanálisis, porque el psicoanálisis decía, bueno, vamos a encontrar un bienestar a través de la palabra, ¿no? Esta parte de la asociación libre, donde tú mismo empiezas a encontrar cosas, sí, está bien, sí ayuda, pero necesitamos algo más, que es el comportamiento y la acción. ¿Qué es lo que viene dando estas prácticas en el libro de la psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Aquí es importante verlo como una percepción de un profesional que pueda tener dos vertientes. Una, la cuestión biológica que habíamos hablado anteriormente y la cuestión subjetiva que encierra también la cuestión espiritual, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar otra cosa, compañeros? Sí, claro que sí, Amalia. Los pongo aquí en el chat. Colega, ¿te parece si le damos lectura a algunos mensajes que están Adelante, compañera. Sí, pendientes? sí, 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 adelante, colega. Gracias. Mira, dice Romy Hernández, entiendo, ahora que dependerá del paciente para modificar el enfoque psicológico que le queda adecuado tomando en cuenta sus creencias. Bueno, aquí podríamos nosotros, no tanto que dependa del paciente, sino que, bueno, el paciente tiene un sistema de creencias y tiene una cultura a la que le llamamos nosotros idiosincrasia, ¿no? De acuerdo a esta idiosincrasia, no es de que el paciente decida en sí, sino que más bien él va a formular estrategias a lo que le llamamos en psicología el insight, en el psicoanálisis, ¿no? Saca la cuestión del insight, para que esta misma persona se sienta mejor, ¿vale? Pero no es en función realmente a sus creencias que tiene, porque a lo mejor él mismo, aquí él mismo puede estar diciendo, ah, ya me di cuenta que si mi mamá es depresiva, yo tengo la capacidad de no serlo, ¿no? No tengo por qué ser depresiva yo también. Entonces, rompo este paradigma y reconstruyo otro a través de lo que yo quiero, ¿no? A través de un bienestar que yo quiero, ¿vale? Otra pregunta, colega. Me parece que por ahí querían la palabra en latín escrita en el chat. Si nos haces el favor, Emanuel, por favorcito, de escribirla en el chat. Ya me la habían proporcionado, muchas gracias. Ok. Ok, hasta ahí sería todo. Ok, compañeros, ¿alguien más que quiera participar? Recuerden que estamos viendo esta parte psicología versus brujería y me gustaría escucharlos porque, bueno, la inquietud viene de la percepción que tiene el profesional ante estas prácticas, ¿no? Recuerden, tenemos por un lado la cuestión de la ciencia y por otro lado la cuestión subjetiva, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Por favor, ¿alguien quiere participar? Adelante, Leonora. De casos a partir de dar tratamiento con psicoanálisis junguiano, digo, no sé qué, yo sé que no es como el más sustentado en ciencia, sin embargo, hubo un profesional que me lo sugirió por esta cuestión de tarot y del inconsciente colectivo reflejado en las cartas, ¿no? No sé si... Ajá. Bueno, esa es la pregunta, dejo al aire, digo, no tengo como todavía muchos estudios en ese tema, pero me pareció que valdría la pena. Sí, claro, fíjate, aquí, qué bueno que mencionas esa parte, ¿no? De hecho, Jodorowsky también se basa mucho en esta cuestión junguiana, por supuesto, y bueno, la situación ¿cuál es, compañeros? Recuerden,
no toda la psicología, bueno, no todas las psicologías digamos, a quedarle como un saco hecho a la medida a las personas, ¿no? Siempre va a haber una variación. Hay una, digamos, hay una diversidad, digamos, de abordajes que le puede servir a la persona. Por ejemplo, hay personas que se les pueden implementar técnicas de la Gestalt y hay personas que no se les puede implementar ese tipo de técnicas. Hay personas que puedes implementar técnicas narrativas o incluso solamente técnicas de palabra o incluso técnicas de exposición. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos nosotros que hacer un análisis funcional con el paciente y determinar qué es lo que vamos a utilizar con él. Recuerden, yo en lo personal no me considero un psicólogo clínico con una corriente específica, ¿no? Mi base es terapia cognitiva conductual, terapia racional emotiva conductual, y a partir de ahí yo comienzo, digamos, a utilizar diversas técnicas. ¿Por qué? Porque un paciente, una persona, es psicobio sociocultural. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ver todos estos factores importantes por lo cual él pudiera estarse teniendo una queja, ¿no? Espiritual, una queja psíquica, y nosotros debemos de dar con esa etiología. Si nosotros no damos con esta etiología, por supuesto que no vamos a saber qué es lo que vamos a implementar. Entonces, hablando de esta práctica del tarot o esta práctica del inconsciente colectivo que hablaba Jung, ¿no? De esta parte de la abuela y del padre, etcétera, etcétera, pues es una cuestión también que se puede utilizar con personas que tengan alguna idea similar. Por supuesto que se puede utilizar, ¿no? Y no tiene algo de malo utilizar ciertas técnicas si realmente el objetivo es que la persona logre un bienestar. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de nosotros los profesionales? Me cuesta trabajo decir esta parte porque anteriormente, cuando yo era estudiante hace muchísimo tiempo, y decía, híjole, qué mala onda que el psicólogo tenga que adaptar a las personas, ¿no? Sin embargo, estudiando un poquito estas teorías darwinianas, ¿no? Donde nosotros tenemos que tener una cierta adaptación en nuestra vida cotidiana, porque si no nos adaptamos, vamos a morir, ¿no? Nos extinguimos, por decirlo así. Si nosotros no tenemos una adaptación con nosotros mismos, al decir, bueno, yo soy Julio César, soy una persona de tal altura, tal complexión, de tal color y todo eso, si no me adapto a mi vista, por supuesto que me voy a causar mucho daño al quererme comparar con otras personas, ¿no? Ahora, con la situación de las cuestiones mediáticas, si yo me quiero comparar con una persona que aparentemente me están alienando, que así debe de ser el prototipo de hombre, por supuesto que me voy a angustiar más y voy a caer en un estrés, voy a caer en una bulimia, voy a caer en una anorexia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la persona, debemos nosotros utilizar esta parte de las técnicas, ¿vale? Sí se puede utilizar, por supuesto, Jenny. Adelante, compañeros. ¿Alguien más quiere opinar algo o complementar? Emanuel está comentando que estos dones de nacimiento son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Los dones recibidos por nacimiento tienen que purificarse llevando a estas personas una vida de oración. Del contrario del demonio, puede inferir en esos dones e impurificarlos metiendo en medio de ellos mensajes que no vienen de don de Dios. Claro, hay que recordar que en esta parte, pues es un sistema de creencias de cada quien, ¿no? Y es respetable esta parte. Adelante, Leonora. No te escuchamos, Eleonora, ¿tienes tu...? Gracias, Julio. Sí. Creo que este tema tiene mucho, mucho que dar. Con este tiempo, pues se nos va a hacer un poquito complicado llegar a lo que realmente quisiéramos tener una respuesta todos, ¿verdad? Porque pienso, no estoy generalizando, pero pienso que todos hemos de tener como esas dudas en nuestros pensamientos, querer llegar a encontrar una explicación a lo que llega a pasar, porque en cierta ocasión mencionaba que sí, es muy importante los conceptos que nos mencionas, Julio, el biógeno y el psicógeno, porque lo tenemos que ver desde la perspectiva de nuestro cuerpo humano, les digo yo así,
nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo terrenal, como le quieramos llamar. Pero también es muy importante verlo en la estructura, como nosotros también llamamos, bueno, o me cuento yo, ¿verdad? Que llamo en la estructura neurológica, que es lo que está pasando con nuestros pensamientos, y que de ahí vamos generando lo que son, no sé, pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones, que de ahí me vuelvo a enlazar a lo que siente el cuerpo biológico. Pero ¿qué va más allá de eso? Del pensamiento, del sentimiento, de la emoción, de la sensación, de la percepción. Entonces, ok, vamos a tomar lo que es lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con lo espiritual? Respetando a todas creencias, ¿verdad? Con respeto a todos mis compañeros y a todas las personas, pero vamos más allá de lo espiritual, vamos a irnos a lo que es la espiritualidad. Realmente qué somos en esencia, las creencias que tengamos, pero qué es lo que llegamos a hacer realmente. ¿Por qué, Julio? Porque llega ocasiones, y lo he platicado con médicos, llega ocasiones en que el médico ya no llega a tener un diagnóstico para lo que está pasando con el paciente, y qué bonito que lo menciona Julio en la parte científica, que con no sé, que llevando un tratamiento psiquiátrico se pudiera ver lo que está pasando a lo mejor con la hermana de la compañera Jen. Parece que no me vaya a confundir, ¿verdad? Pero mencionaba un caso de su hermanita, y ahí mencionaba a un brujo, a un chamán, y que con la palabra le pudo ayudar, y que como lo mencionaron ustedes como colegas, como compañeros, la palabra tiene que ver mucho, sí, Julio, es real, porque hasta nosotros cuando nos sentimos mal anímicamente, que llegue una persona y nos mencione una palabra bonita, una palabra que nos hace llegar, nos va a levantar ese ánimo. Pero también hay que ver, Julio, de que hay situaciones o cosas más allá de lo que realmente ni la ciencia, como no me lo han mencionado doctores, ni la ciencia tiene respuesta para lo que está pasando. Entonces, ¿por qué en ocasiones no se llega a creer en la reencarnación? Porque no se tiene una respuesta. Pero entonces, ¿por qué hay personas que van trabajando, no sé, la hipnosis, y te regresan a vidas pasadas, a vidas anteriores, a, a donde tú te das cuenta de que has tenido otras existencias? Con esto no estoy dando a entender que todos vamos a creer en esto, pero sí que es un tema que créeme que los felicito, porque esto me van a decir que tiene que ver ahorita psicología versus brujería. ¿Por qué? Porque situaciones que nos van pasando, que están en nuestro inconsciente, que los vamos haciendo presentes, entonces muchas veces también no le encontramos esa respuesta. Aquí todo tiene un porqué y un para qué. En la vida siempre vamos a tener esa respuesta, pero hay que irla encontrando, qué es lo que me está pasando realmente. Y que nunca negarle a una persona que se atienda en la parte psicológica, ¿verdad? Pero también hay que hacerle ver a esa persona, como lo menciona Dani, que no se quede anclada tampoco al psicólogo, así como tampoco se va a quedar anclado a un chamán o a un brujo. ¿Por qué? Porque los vamos a hacer conscientes de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones. Eso es lo que realmente creo que nos va a llevar a un avance, Julio. Y pienso que es un tema que en verdad, nos deja mucho por conocer, mucho por dar, mucho por explicar, mucho por aprender, pero ante todo mucho por comprender, Julio. Claro, Eleonora, muchas gracias por tu aportación. Creo que aquí es fundamental ver este objetivo que tenemos todos, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto nosotros tenemos un paciente enfrente, ¿no? No es precisamente que el paciente dependa de nosotros, sino imagínense, estaríamos como formulando o más bien reforzando un apego hacia el terapeuta, ¿no? Si nosotros recordamos, en el psicoanálisis ortodoxo había esta transición que se le llama la transferencia y la contratransferencia. Muchas veces en esta transferencia, ¿no? Y contratransferencia se daba precisamente un vínculo más de apego.
y era cuando el profesional decía, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tratar a esta persona porque realmente esta persona está dependiendo mucho de mí y yo no debo de promover esta situación. Esto que dice Eleonora es muy importante porque no estamos creando a personas dependientes, sino al contrario, estamos nosotros preparando a la persona para que tenga las herramientas necesarias para cualquier circunstancia que vaya teniendo en su vida, las pueda resolver ella misma. ¿Qué sucede con las prácticas psicoanalíticas ortodoxas, con las prácticas psicoanalíticas post y contemporáneas? Ahora ya estamos teniendo un psicoanálisis que incluso se está fusionando con la terapia breve. O sea, ya no estamos hablando de un psicoanálisis que duraba el paciente 10, 15 años y salía lo mismo, salía lo mismo. No, no, no. Ya estamos trabajando por esta cuestión de objetivos, ¿no? Y ya no es una cuestión donde el análisis ortodoxo te decía, ¿sabes qué? No mires al paciente, no lo toques, hazte a un lado, todo eso, toda esta cuestión. No, ahora ya estamos con corrientes también humanistas, donde nosotros estamos tratando de tener esa empatía con el paciente. ¿Qué está sintiendo? O sea, se siente mal, a lo mejor una palmadita en el hombro lo va a hacer sentir mejor, este contacto visual que lo vas a sentir mejor. Esto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Hacer sentir bien al paciente para que él pueda adoptar precisamente estas habilidades de afrontamiento en su vida, en su día a día. No solamente es tener un paciente, compañeros, y atenderlo o tener una plática con él. No, no, no. Tenemos que hacer intervención. Tenemos que llevar etapas en este proceso de intervención. Y uno de los procesos de intervención es preparar al paciente para cuando ya no va a ir a consulta. O sea, nosotros vamos a ir teniendo pausadas las sesiones con ellos. Puede ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, hasta que el paciente ya haya, digamos, hecho esta transferencia que les llamaba yo, o esta adherencia, pues se va separando y lo vas, digamos, promoviendo de una manera individual. Es decir, el paciente se va a hacer cargo de él mismo y no va a ser una persona donde tenga que depender de un psicólogo, ¿no? Adelante, Manuel. Sí, solamente hablar un poquito de esto, ¿no? Que durante la pandemia se ha prohibido eh, el encuentro, ¿cómo es? Se ha prohibido el acercamiento físico, ¿no? Así es. Distanciamiento de 2 metros, ¿no? Y tapabocas y todas esas cosas, y en la reunión de gente. Y para nosotros fue contraproductivo porque la iglesia está acostumbrada a reunirse, a hacer una comunidad. Por Ujú. ejemplo, nuestros encuentros, cada vez que nos encontramos los hermanos, nos abrazamos, nos damos la bendición. Entonces, nos aparta de esa experiencia de calor humano. Claro. Y por otro lado, nosotros también dentro de la Iglesia Católica tenemos hoy lo que se llama sanación y liberación intergeneracional, porque bueno, no creemos en la reencarnación, pero sí estamos conscientes de que hay una información genética y espiritual que recibimos de generaciones pasadas. Por ejemplo, en mi tratamiento personal, yo sufrí durante 38 años lo que se llama parálisis espiritual. Ujú. Y el parálisis espiritual se debió, según el diagnóstico, a unos pactos, consagraciones y bautismos que se hizo ya de nuestra descendencia en la 10ª generación pasada, por un brujo indígena de, de mi país que se llama guaraníes. Es una etnia de nuestra tierra que se llamaban guaraníes, ¿no? Como los aztecas
y mayas, ¿no? Y que tenían estas prácticas y nada más y nada menos formaba parte de mi 10ª generación paterna. Ujú. Y yo llegué con mi equipo, digamos, de tratamiento de estas cosas a cortar hasta la consagración, pero me faltaba lo más fuerte, que es eh, formar parte de la raza de la serpiente o del traidor de Judas Iscariote o de la raza maldita que se realiza a través de un ritual de bautismo, cosa que no llegó, digamos, a la información que necesitaba para, digamos, cortar esa parte. Y que después de haber estado con un sacerdote del Perú, con unas hermanas que les ayudan en su pastoral de exorcismo, han recibido que yo tenía que renunciar y eh, anular ese bautismo y yo reconfirmar que soy hijo de Dios y heredero del reino de Dios. A partir de allí se dieron muchos frutos maravillosos en mi vida. Por ejemplo, yo no podía terminar una carrera profesional. Hoy en día tengo 3 títulos profesionales que lo logré de manera virtual en el tiempo de la pandemia. Luego, no podía tener estabilidad económica y de pareja, y hoy lo estoy logrando, gracias a Dios, ¿no? Entonces, es un proceso espiritual que trae frutos de bienestar, como dice, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado por la fe, por el positivismo, por, por su gestión que se acabó, terminó, no lo sé, pero hoy soy feliz. Claro, Emanuel, por supuesto, esto que comentas es lo que se pretende que, bueno, los pacientes lleguen a desarrollar, ¿no? Esta motivación, esta capacidad de afrontamiento a las adversidades, por supuesto. Digo, me llama la atención que dices, yo no podía terminar una cuestión profesional y ahora tengo 3 títulos. Eso está muy padre, muchas felicidades. Es lo que precisamente nosotros promovemos en los pacientes, ¿no? Esta motivación, esto, a ver, te está sucediendo esta circunstancia, hay una solución, acabar con esta frustración, acabar con este estrés. Por supuesto que estamos hablando de emociones, que las emociones no las vamos a disminuir a cero, ¿no? No, 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 no. Siempre vamos a estar fluctuando en las emociones, ¿no? El problema es de cuando tenemos un pico en las emociones. Y aquí puedo remitir en un proceso científico dentro del DSM-5, donde ellos te invitan a tener como una medición, digamos, una medición de estas emociones y en intensidad, frecuencia y duración para que tú puedas saber si esta persona necesita un tratamiento o no. Las emociones siempre las vamos a tener. No es cuestión de que tú sabes que me siento triste. No, no te sientas triste. Ya no estés triste. No, no se puede hacer eso, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tener herramientas para decir, mi tristeza es normal, es natural, la voy a vivir, voy a llorar lo que tenga que llorar y la voy a pasar bien dentro de esta tristeza. Sin embargo, cuando mi tristeza está rebasando esos parámetros, ya llevo 3 semanas así, ya llevo 3 semanas durmiendo diario, ya me he desmotivado en hacer tal cual cosa, ya no me dan ganas de salir, ya no le hablo a nadie, ya etcétera, 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 etcétera. Bueno, tú te estás dando cuenta que esta actividad, ¿no? Esto que te está aconteciendo, te está entorpeciendo tu día a día. Entonces es donde nosotros tenemos que poner el foquito amarillo y tomar intervención psicológica, ¿no? Aquí, compañeros, yo los quiero invitar a que tengamos una visión, digamos, una percepción del tratamiento psicológico holístico, no meramente uno científico. Digo, no es de que yo esté peleado con la cuestión de la subjetividad o la cuestión de la ciencia. No, no, no.
sino que el mismo paciente, como lo dijo Eleonora, o sea, el cuerpo humano requiere de diferentes intervenciones y tratamientos, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Compañeros, antes de terminar, ¿alguien quiere concluir algo? Si no, pasamos con la coleguita Dani para que pueda concluir y después concluyo yo, por favor. Les recuerdo que, bueno, este foro debate, ustedes pueden tener una constancia, por supuesto, del Instituto Mexicano de Psicología, Psicología Sin Paradigmas, del grupo de apoyo para psicólogos, que ya saben que hemos estado haciendo este tipo de ejercicios para enriquecernos, y de Destreza AMED, que bueno, se les puede otorgar la constancia. Ahí vienen, se los dejé en pantalla para que ustedes puedan mandar su comprobante. Es un costo muy mínimo, en realidad nada más es representativo, es de 79 pesos. Bueno, ahí vienen los datos por si gustan. Entonces, compañeros, ¿alguien quiere concluir con algo? Si no, pasamos con la coleguita Dani, ¿vale? Ok, colega, adelante, colega Dani. Muchas gracias. Pues la verdad que un tema bastante bueno, a grosso modo, podría yo decir, muy interesante. Creo que hay muchas vertientes. A mí me gustaría ir cerrando esta parte. Me gustaría ir cerrando esta parte con recordar que, como tú lo dices en este haber de nosotros para abordar a los pacientes, y tenemos esta parte holística que también podemos emplear, no nada más emplear un solo enfoque, pues podemos hablar de que hay algunas otras terapias, ¿no? O enfoques que utilizan, por ejemplo, las constelaciones familiares, que son una práctica en la cual se personifican algunos familiares. Yo lo veo de esta forma, ¿no? Cuando alguien fallece y no pudiste despedirte, o había algún reclamo, o había alguna situación en la que nosotros no pudimos concluirla, pues esta es una forma en la que se utiliza, ¿no? La constelación se personifica una persona, bueno, a alguien externo, y le damos a la facultad, ¿no? La presencia, por así decirlo, ¿no? Y podemos manifestar, y podemos hablar, y podemos decir. También hablamos del psicodrama, que también es otra herramienta que nos ayuda con esta parte, ¿no? Son parecidas, pero no son lo mismo, ¿no? Y bueno, yo dejo un poquito sobre la mesa, pues, esta parte, ¿no? A mí me surgen algunas hipótesis o dudas, y diría yo, realmente las personas que acuden lo hacen por un acto desesperado. Tendríamos que preguntarnos, ¿es un trastorno o es una posesión? ¿No? ¿La limpia realmente por sí sola funciona, o es la voluntad del paciente la que hace esta ayuda, ¿no? Para él. Lo podemos ver como chantaje o placebo. Y también, ¿no? Algo muy importante que por ahí mencionaban y que decíamos, ¿no? Esta parte de los duelos inconclusos, que muchas veces estas prácticas nos llevan a poder verbalizar, a poder manifestar, y pues con un poco de suerte llegar hasta la aceptación, ¿no? Y pues eso es lo que yo puedo en este momento comentar. Pues muchas gracias a todos. Gracias, colega. Bueno, yo voy a concluir, compañeros, y voy a hacer un recuento rapidísimo en 1 minuto y medio de toda esta parte de lo que es la psicología, y por supuesto lo que viene involucrando la brujería, ¿no? Es importante recordar la historia, compañeros. ¿Por qué? No podemos ir en retroceso, sino debemos ir avanzando, evolucionando de acuerdo a las necesidades del ser humano, ¿eh? Ojo lo que estoy diciendo, de acuerdo a las necesidades del ser humano. Voy a remontarme un poquito en la antigua Grecia, donde se daba un pensamiento mágico, donde era un pensamiento guiado precisamente hacia los dioses, a las cuestiones divinas, y todos se lo atribuían a eso, ¿no? Me voy ahí un poquito más a la Edad Media, ¿no? Más o menos el siglo XVI, XV, por ahí así, donde precisamente las enfermedades mentales estaban atribuidas a esta connotación demoníaca,
y las prácticas que se llegaban a hacer en pos de curar a la persona o sacarle al demonio, ¿no? Llámese trepanaciones, llámese sangrías, llámese exorcismos, llámese, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Bueno, vemos que esta parte, ¿no? Digamos, de la brujería está muy perseguida. ¿Por qué? Porque normalmente las brujas eran personas que tenían un conocimiento vasto para hacer una reacción, ya sea malévola o benévola, en una circunstancia o en una persona, ¿no? Si nosotros hablamos de brujería, no estamos hablando de una brujería mala o una brujería buena en específico. Hablamos de un ejercicio que se lleva a cabo de acuerdo a ciertas cuestiones culturales y creencias. Si yo me pongo un limón en el vientre y digo, con esto voy a atrapar todas las malas energías, bueno, eso es lo que yo creo. Pero va a haber una persona que va a decir, ¿cómo te vas a poner ahí? No, sí, mira, mi limón se puso bien negro. Pues claro, pues el limón se echa a perder y luego en tu cuerpo, pues todo lo que sudes, todo eso, pues claro que la fruta se va a oxidar, ¿no? Es lógico que pase eso. Pero bueno, el efecto placebo que estaba comentando la colega Dani, ahí es donde tiene su cabida. ¿Qué pasa? Si yo creo en este limón va a hacer que yo me sienta mejor. Y es donde yo me pongo a pensar, ok, compañeros, venimos de una historia donde el pensamiento mágico empezamos a aterrizarlo ya con Hipócrates a una cuestión más terrenal, ¿no? Esta parte de los 4 elementos, donde ya vamos viendo que las enfermedades mentales van siendo una cuestión terrenal y no tanto de la cuestión divina. Ah, pero en la Edad Media tenemos un pequeño retroceso porque regresamos a la cuestión demoníaca cuando nosotros ya en el siglo XIX, siglo XX, empezamos a tener teorías biologistas, ¿no? O sea, guiadas a la biología, guiadas a la neurología, que empiezan a dar una explicación de las enfermedades mentales, pero no lo explican todo, explican una parte. Ahí es donde se va dando una situación precisamente de un ejercicio, bueno, no es un ejercicio, es una corriente que se llama la psicosomática, que es la que se encarga precisamente de esta parte subjetiva, donde yo estoy teniendo ciertas dolencias, pero no puedo comprobar estas dolencias a partir de una cuestión física o biológica, ¿vale? Entonces, esta historia dentro de la psicología, dentro de la psicopatología, nos viene a dar un poquito de visión de lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Ahora, pleno siglo XXI, donde tenemos una variedad de teorías para un abordaje precisamente no solamente de una corriente, sino que puede ser de una manera holística. Es como yo les comenté hace rato, ¿no? Yo los invito porque esa forma de ver al ser humano de una manera holística, a mi punto de vista, es una manera de verlo, bueno, de ayudar a esta parte de comprender el cuerpo, de comprender la psique y de comprender la mente, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos aquí si dejamos, nos ocupamos, por ejemplo, como los conductistas, ¿no? Nos ocupamos del estímulo-respuesta donde yo hago cierta situación para que tenga una respuesta y me olvido de la psique o el proceso cognitivo que está teniendo el paciente. No, ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Ya estamos en los tiempos donde precisamente vemos al ser humano de una manera bio-socio-cultural, ¿no? Y ahora espiritual, por supuesto. Y si estas cosas hacen, estos conceptos hacen que el paciente se sienta bien, creo que el paciente va por buen camino, ¿no? Entonces, lo importante es promover este bienestar y provocar una calidad de vida en el paciente. ¿Vale, compañeros? Bueno, compañeros, el grupo de apoyo les agradece su asistencia. Vamos a estar haciendo más foros, pláticas y demás. Ya saben, con la intención de que nosotros tengamos más herramientas. Si tienen alguna duda, nos pueden mandar mensaje ahí al chat y pues nosotros se la podemos responder, ¿no? Ahí tienen ustedes los números donde se pueden contactar. Y bueno, si alguien más tiene algo que decir, si no, pues que tengan bonita tarde, que tengan bonito día y nos estamos viendo la próxima, compañeros. Algo que tengas que decir, compañera. Muchas gracias por asistir. La verdad es que con la participación de ustedes, la verdad que se enriquecen muchísimo estos eventos y pues eso es nuestra principal motivación. El que, gracias a ti, Marta, el que puedan participar, el que sean estos foros abiertos para que ustedes también se expresen y pues entre todos podamos aprender de todos.
Muchas Sí. gracias, colegas, compañeros. Gracias, compañeros. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.